¿Alguna vez te has preguntado si tu vida tiene un propósito más grande del que puedes ver ahora? Si tus pasos, tus decisiones y tus pruebas están llevando a algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Y si te dijera que la respuesta a esas preguntas está profundamente conectada con la vida de un hombre llamado Abraham. Un hombre que enfrentó dudas, sacrificios y promesas increíbles, y cuya obediencia desencadenó un pacto eterno que aún hoy impacta nuestras vidas. Sí, la historia de Abraham no es solo un relato antiguo, es un mensaje vivo que puede transformar tu forma de entender tu relación con Dios. En este video, te revelaré el secreto detrás del llamado de Abraham, cómo sus decisiones marcaron la historia de la humanidad y, lo más importante, ¿qué tiene que ver todo esto con tu vida aquí y ahora? Descubrirás cómo los mismos principios que guiaron a Abraham pueden traer dirección, bendición y propósito a tu vida. Pero ten cuidado, porque lo que vas a escuchar puede desafiarte a tomar decisiones que cambiarán tu futuro. Abraham es conocido como el padre de la fe. Pero ¿qué significa eso realmente? ¿Qué papel juegan sus pruebas y triunfos en nuestra vida espiritual? En los próximos minutos te llevaré por un viaje a través de las Escrituras para descubrir cómo la historia de Abraham revela el corazón de Dios y cómo Él trabaja en medio de lo incierto para cumplir sus promesas. ¿Qué sucederá en este video? Exploraremos las pruebas más duras que enfrentó Abraham, cómo Dios lo moldeó a través de ellas y cómo esas mismas lecciones pueden ser las respuestas que tanto has estado buscando. También hablaremos de un pacto que sigue siendo válido hoy y que tú puedes reclamar como tuyo. Antes de comenzar, quiero pedirte que escribas en los comentarios "Paz en Cristo" como un acto de fe, mostrando que estás listo para recibir lo que el Espíritu Santo tiene preparado para ti. Además, si le das me gusta a este video, estarás ayudando a que el mensaje de Abraham llegue a más personas que necesitan oírlo. Al hacerlo, te conviertes en un instrumento de Dios para tocar vidas. Piensa en esto. Dios llamó a Abraham para ser el inicio de una gran nación, pero hoy Él te está llamando a ti para ser parte de su propósito eterno. Así que si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Este es un espacio donde puedes encontrar apoyo espiritual, inspiración y la palabra de Dios, incluso si no tienes una iglesia cerca. Recuerda, la penúltima enseñanza de este video puede ser clave para desbloquear una bendición en tu vida. Quédate hasta el final porque lo que vas a descubrir hoy podría ser lo que Dios ha estado intentando decirte todo este tiempo. Empecemos este viaje. ¿Quién fue Abraham? ¿Y por qué es tan importante para nosotros? En el libro de Génesis 12, 1-3, encontramos uno de los momentos más impactantes en la vida de Abraham, su llamado. Dios le dice: «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra». ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Dios llamó a Abraham a dejar atrás todo lo que conocía, su tierra, su familia, su comodidad. No le mostró todo el camino, solo una promesa. Es aquí donde la fe de Abraham se convierte en un modelo para nosotros. Muchas veces, Dios también nos llama a salir de nuestra zona de confort, a abandonar aquello que nos mantiene atados al pasado, sin mostrarnos el panorama completo. Piensa en tu propia vida. ¿Qué estás aferrando hoy que te impide avanzar hacia el propósito que Dios tiene para ti? Quizás sea un miedo, una relación o incluso un sueño que no está alineado con los planes de Dios. El llamado de Abraham nos enseña que obedecer a Dios no siempre significa entenderlo todo, sino confiar en que Él tiene un plan perfecto, incluso cuando nosotros no podemos verlo. Esa confianza no solo bendijo a Abraham, sino que convirtió su vida en una fuente de bendición para generaciones enteras, incluyéndonos a nosotros. Hoy, Dios te está llamando a dar pasos de fe, a confiar en Él más allá de lo visible. Tal vez sea un cambio en tu vida personal, una decisión difícil
o simplemente el reto de confiar más en sus promesas. Abraham nos muestra que la obediencia trae consigo la bendición, no solo para nosotros, sino también para quienes nos rodean. Pregunta para ti: ¿estás dispuesto a confiar en Dios como lo hizo Abraham, incluso cuando no puedes ver el camino completo? En Génesis 15:4-6, Dios le promete a Abraham algo que parecía imposible. No te heredará ese hombre, sino un hijo tuyo será el que te herede. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y añadió: así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y le fue contado por justicia. ¿Qué tiene de especial esta promesa? Abraham y Sara no podían tener hijos. Su edad avanzada hacía que esta promesa pareciera absurda desde una perspectiva humana. Sin embargo, Abraham creyó. Este momento es clave porque nos recuerda que Dios no se limita por nuestras circunstancias, ni por lo que parece posible. ¿Cuántas veces te has sentido atrapado por las limitaciones de tu realidad? Quizás has enfrentado diagnósticos médicos, dificultades económicas o relaciones rotas que parecen no tener solución. Este pasaje nos enseña que cuando Dios hace una promesa, Él es fiel para cumplirla, incluso cuando nuestras fuerzas se han agotado. La fe de Abraham no estaba basada en lo que veía, sino en quién era Dios. Aunque las circunstancias decían que era imposible tener un hijo, Abraham decidió creer que Dios era capaz de cumplir lo que había prometido. Hoy, Dios te invita a mirar más allá de tus circunstancias. Puede que estés enfrentando una situación que parece no tener solución, pero este pasaje nos recuerda que nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Él no te pide que lo entiendas todo, sino que confíes en su carácter y en su poder. ¿Qué promesa de Dios has dejado de creer porque parece inalcanzable? Tal vez este sea el momento de recuperar esa fe y recordar que Dios siempre cumple sus promesas en su tiempo perfecto. En Génesis 22:1-14 encontramos uno de los episodios más impactantes de la vida de Abraham. Dios le pide que ofrezca en sacrificio a su hijo Isaac, el hijo prometido. Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22:2. ¿Por qué Dios pediría algo tan extremo? Esta prueba no era para quitarle algo a Abraham, sino para revelar el nivel de su fe y su disposición a poner a Dios por encima de todo. Isaac representaba el cumplimiento de la promesa de Dios, y Abraham fue confrontado con la decisión de confiar en que Dios podía proveer incluso en medio de la mayor incertidumbre. ¿Hay algo en tu vida que amas tanto que te cuesta entregárselo a Dios? A veces nuestras bendiciones pueden convertirse en ídolos cuando ocupan el lugar que le pertenece a Dios en nuestro corazón. Abraham no cuestionó a Dios ni buscó una excusa para desobedecer. En lugar de eso, subió al monte con Isaac, confiando en que Dios proveería. Su respuesta a Isaac cuando éste preguntó por el cordero es una de las declaraciones de fe más poderosas en la Biblia. Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Génesis 22:8. Este pasaje nos desafía a examinar nuestra fe y nuestra disposición a confiar en Dios, incluso cuando no entendemos sus planes. Abraham obedeció, y en el último momento Dios intervino y proveyó un carnero para el sacrificio. Esto nos muestra que Dios nunca nos pide algo sin tener un propósito mayor detrás. Su plan siempre es perfecto, y su provisión llega en el momento adecuado. ¿Qué estás reteniendo hoy que necesitas entregar a Dios en fe? Tal vez sea un sueño, un temor o incluso una relación. ¿Podrías confiar en que Él proveerá todo lo que necesitas? En Romanos 4:20-22, el apóstol Pablo reflexiona sobre la fe de Abraham y cómo ésta fue contada como justicia. No dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso, su fe le fue contada como justicia. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Abraham no fue perfecto, cometió errores y tuvo momentos de debilidad.
Sin embargo, su fe en las promesas de Dios fue tan genuina y firme que Dios lo consideró justo. Esto nos enseña que nuestra justicia no proviene de nuestras obras o méritos, sino de nuestra fe en el Señor. En nuestra vida cristiana es fácil caer en el error de pensar que debemos ganarnos el favor de Dios con nuestras acciones. Sin embargo, este pasaje nos recuerda que lo que agrada a Dios es nuestra confianza en Él. Abraham creyó contra toda esperanza, y esa fe lo convirtió en un modelo a seguir para todos los creyentes. Pablo nos muestra que la misma justicia que fue imputada a Abraham también nos es imputada a nosotros cuando confiamos en Jesús como nuestro Salvador. Hoy, Dios te llama a fortalecer tu fe y a confiar en su poder, no en tus propias fuerzas. Tal vez te enfrentas a desafíos que parecen insuperables, pero recuerda que Dios no te pide que resuelvas todo por ti mismo. Él solo te pide que creas. ¿Estás dispuesto a dejar de depender de tus propios esfuerzos y a confiar plenamente en que Dios tiene el control de tu vida? En el capítulo 17 del libro de Génesis encontramos uno de los momentos más trascendentales en la vida de Abraham: la formalización de un pacto eterno entre Dios y él. Dice la Escritura, Génesis 17, 1, 2. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. A partir de este punto, Dios cambia el nombre de Abram, que significa Padre enaltecido, a Abraham, que significa Padre de multitudes, reflejando su promesa de darle una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar. Además, instituye la circuncisión como una señal física de ese pacto. Cuando leemos que Dios le pide a Abraham circuncidar a todo varón de su casa, podemos quedarnos con la idea de que se trataba simplemente de un rito religioso. Sin embargo, la verdadera intención de esta señal era mucho más profunda. Dios quería marcar físicamente a su pueblo, diferenciarlo como suyo, y que ellos, a su vez, fueran conscientes de su relación especial con el Creador. Este pacto simbolizaba el compromiso de Dios de bendecir a Abraham y a su descendencia, pero también implicaba una responsabilidad: caminar en fidelidad y obediencia. No se trataba solo de una acción externa, sino de un recordatorio constante de que Dios había apartado a Abraham y a sus generaciones para un propósito divino. Abraham, un hombre imperfecto escogido para un propósito perfecto. Es importante recordar que Abraham no era un hombre perfecto ni sin fallas. Había demostrado momentos de duda, como cuando tuvo temor en Egipto, Génesis 12, 10, 20, o cuando él y Sara trataron de ayudar a Dios con la concepción de un hijo, Génesis 16. Aún así, Dios eligió a este hombre común para algo extraordinario. Este contraste entre la imperfección humana y la perfecta voluntad de Dios nos enseña una gran lección. Dios no se basa en nuestros méritos para hacernos partícipes de sus planes. Él busca corazones dispuestos, personas que anhelen vivir bajo su pacto. A pesar de nuestras debilidades, Dios puede obrar maravillas si decidimos confiar en Él. El eco del pacto en nuestros días. Para muchos creyentes, oír hablar de la circuncisión como señal del pacto puede parecer un concepto antiguo o muy lejano. Sin embargo, la enseñanza detrás de este episodio es tremendamente relevante para nosotros. El Nuevo Testamento, especialmente en pasajes como Gálatas 5 y 6, menciona que ahora lo que importa ante Dios es la circuncisión del corazón, es decir, la transformación interior que el Espíritu Santo produce en quienes creen. Así como Abraham fue marcado físicamente, hoy Dios quiere marcar nuestros corazones, apartándonos del pecado y sellándonos con el Espíritu Santo para que podamos vivir en santidad y fidelidad. El mismo pacto que Dios estableció con Abraham, extendido a través de Cristo, está disponible para nosotros. La promesa de bendición, de presencia divina y de vida eterna. La historia de Abraham en Génesis 17 pone de relieve la importancia de la identidad que recibimos de Dios. Abraham pasó de ser un hombre con un nombre limitado, Abram,
a uno que expresa un destino inmenso, Abraham, padre de multitudes. En muchas ocasiones, cargamos con etiquetas negativas que el mundo, nuestro pasado o incluso nuestras propias inseguridades han puesto sobre nosotros. Pero cuando entramos en pacto con Dios a través de Jesucristo, Él nos da una nueva identidad. Hijos e hijas del reino, herederos de sus promesas. La transformación de Abraham nos invita a preguntarnos, ¿qué identidad o etiqueta me está impidiendo ver el gran propósito que Dios tiene para mí? Al igual que el cambio de nombre de Abraham, Dios puede renovar tu manera de verte a ti mismo y de entender la misión que Él te ha asignado en esta vida. Pues en cada historia relacionada con Abraham, vemos un común denominador, la fe como motor principal. Aunque la circuncisión fue una marca física y visible, la fe era lo que realmente distinguía a Abraham de los demás. Era su plena confianza en que Dios cumpliría cada palabra que había declarado. Del mismo modo, hoy nuestra señal es la fe en Jesucristo y la obra regeneradora del Espíritu Santo. Sin un corazón rendido a Dios, cualquier práctica externa se convierte en un simple acto religioso sin poder transformador. Pero cuando vivimos bajo el pacto de la gracia, nuestras acciones dejan de ser mecánicas y se convierten en frutos de una relación viva con el Señor. La historia de Abraham y su pacto con Dios es un ancla de esperanza para cada uno de nosotros. Nos enseña que nuestro Dios cumple lo que promete y que, cuando caminamos con Él, recibimos una nueva identidad y un destino más grande de lo que jamás habríamos soñado. Si en este momento estás atravesando dudas, desafíos o temores, este pasaje te recuerda que la fidelidad de Dios no depende de tu fuerza, sino de su poder. Entrar en el pacto con Él es un privilegio y a la vez un compromiso que llena nuestra vida de propósito y de sentido eterno. Al igual que Abraham, puedes dejar un legado espiritual que bendiga a las futuras generaciones, no por tus méritos, sino porque has decidido creer y obedecer al Dios que te ama y que hace nuevas todas las cosas. La historia de Abraham no se limita únicamente a las promesas personales de bendición o a la transformación de su identidad. También revela el corazón compasivo que nace cuando caminamos en intimidad con Dios. Uno de los episodios más poderosos que nos muestra esta compasión es la intercesión de Abraham por Sodoma y Gomorra, relatada en Génesis 18, 22, 33. Este pasaje resalta no solo la relación cercana que Abraham tenía con el Creador, sino también cómo esa relación lo impulsó a abogar por la vida de otros, incluso cuando aquellos otros no vivían conforme a la voluntad divina. Tras recibir la visita de 3 mensajeros celestiales, Abraham se entera de que el clamor contra Sodoma y Gomorra por su maldad había llegado a los oídos de Dios y que la destrucción de esas ciudades estaba próxima. Aquí sucede algo sorprendente. En lugar de quedarse pasivo o indiferente, Abraham se acerca al Señor con valentía y humildad para hablarle acerca de la vida de los justos que podrían habitar en aquellas ciudades. Se inicia así un diálogo extraordinario, donde Abraham pregunta repetidamente a Dios si aún quedando 50, 45, 40, 30, 20 o incluso 10 justos en la ciudad, tendría misericordia. Esta conversación revela 2 aspectos esenciales de la fe de Abraham: su entendimiento del carácter de Dios. Abraham sabía que Dios es justo, pero también misericordioso. Tenía la convicción de que el juez de toda la tierra no actuaría de manera injusta. Génesis 18:25. Esa certeza lo anima a acercarse con confianza y esperanza. Su compasión genuina. Abraham no ruega solo por sus propios intereses, más bien se pone en el lugar de aquellos que ni siquiera conocía personalmente o que no merecían en apariencia la salvación. Es un acto de amor interceder por quienes se han desviado, implorando misericordia en lugar de castigo. La historia de la intercesión de Abraham nos invita a reflexionar sobre nuestra postura frente a la maldad que vemos a nuestro alrededor. A menudo es fácil señalar, juzgar y desear que el castigo llegue rápido. Sin embargo, el ejemplo de Abraham nos desafía a adoptar un espíritu de clamor por la salvación
y la restauración de los demás. En nuestras propias vidas, ¿cómo reaccionamos cuando vemos que un familiar, un amigo o incluso alguien en nuestra comunidad está tomando decisiones destructivas? Oramos por ellos con la misma pasión y urgencia con la que Abraham oró por las ciudades condenadas. Este pasaje nos enseña que antes de reclamar justicia, podemos suplicar la misericordia de Dios, recordando que todos, en algún momento, hemos necesitado la gracia divina para ser rescatados. La valentía de Abraham al negociar con Dios por la vida de los justos es también una lección sobre la libertad que tenemos para presentarnos ante el Señor. A lo largo de la Biblia, vemos que Dios se complace en escuchar las peticiones de sus hijos. Abraham no se acercó con arrogancia, sino con humildad y reverencia, diciendo: «He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza». Génesis 18:27. La palabra nos anima a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 4:16. Hoy en Cristo tenemos aún más motivos para hacerlo, pues Él ha roto la barrera del pecado y nos ha dado acceso directo al Padre. La historia de Abraham nos muestra que la intimidad con Dios crea la base para interceder por otros con poder y autoridad espiritual. ¿Cómo podemos ser intercesores? Sensibilidad espiritual. Antes de que Abraham intercediera, se enteró de la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra. Del mismo modo, debemos estar atentos a la realidad de quienes nos rodean, sus luchas, sus batallas, sus necesidades. No podemos interceder efectivamente por algo que desconocemos o ante lo cual permanecemos indiferentes. Compromiso y amor genuino. Interceder no es simplemente lanzar oraciones ocasionales. Implica compromiso, perseverancia y un corazón que ama lo suficiente para orar fervientemente. Tal vez Dios te ha puesto en el camino de alguien que está en problemas para que seas ese puente de clamor y esperanza. Confianza en el carácter de Dios. Al igual que Abraham, debemos recordar que nuestro Dios es justo y misericordioso. Cuando oramos, no lo hacemos a un ser distante e indiferente. Oramos a un Padre que nos ama y que desea salvar y restaurar. Esta convicción nos da valentía para insistir en la oración. Humildad y reverencia. Abraham se reconoció como polvo y ceniza ante la grandeza de Dios, pero aún así habló con libertad. La humildad no significa timidez espiritual, sino reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros ante Él, confiando en que es su gracia la que nos permite acercarnos. Orar por la ciudad y la sociedad. Este pasaje nos enseña a clamar no solo por individuos, sino por comunidades enteras. ¿Te has detenido a orar por tu barrio, tu ciudad o incluso tu nación? Muchos problemas sociales, de justicia y de violencia, necesitan de creyentes que se paren en la brecha y clamen a Dios por misericordia y transformación. La intercesión de Abraham no impidió la destrucción de Sodoma y Gomorra, pues al final no se hallaron ni siquiera 10 justos. Sin embargo, el texto muestra cómo Dios escuchó a Abraham y tuvo en cuenta su ruego, rescatando a Lot y a sus hijas de la catástrofe. Génesis 19. Este desenlace confirma que la oración de un justo puede cambiar el curso de los acontecimientos para quienes están cerca de su círculo de influencia. ¿Te imaginas cuántas tragedias podrían evitarse o cuántas vidas podrían salvarse si el pueblo de Dios se uniera con el mismo espíritu de intercesión? Aun si la sociedad alrededor parece corrompida, siempre existe la oportunidad de clamar por aquellos que aún no conocen a Cristo, de pedir por un avivamiento o, al menos, de que algunos se salven del juicio que el pecado acarrea. El relato de Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra es una muestra palpable de que Dios valora y responde a la oración sincera de quienes le buscan. Él no anhela la destrucción, sino la reconciliación de las personas con su verdad. Pero, como vemos en la historia, también es un Dios que no tolera indefinidamente la maldad descontrolada. Nuestra tarea como creyentes no es juzgar desde un pedestal, sino clamar por el arrepentimiento de quienes aún viven lejos de la luz de Cristo y compartirles el mensaje de salvación con amor y convicción.
Esa misma fe que llevó a Abraham a rogar por Sodoma y Gomorra puede llevarnos hoy a doblar rodillas a favor de familiares, amigos, comunidades y naciones que necesitan la gracia transformadora de Dios. Recuerda que tú, al igual que Abraham, tienes la oportunidad de ser un puente entre la justicia divina y la necesidad humana. Tu voz en oración puede marcar la diferencia, así como la fe de Abraham marcó la historia. No subestimes el poder de la intercesión. Detrás de esa actitud hay una esencia del corazón de Dios, la de buscar y salvar lo que se había perdido. La historia de la separación entre Abraham y su sobrino Lot, relatada en Génesis 13:1-18, ofrece un panorama profundo de la humildad y la confianza en Dios que caracterizaban a este gran hombre de fe. Después de salir de Egipto, Abraham y Lot habían acumulado tantas posesiones y ganado que la tierra donde acampaban no podía sostenerlos a ambos sin conflicto. Los pastores de Abraham y los de Lot comenzaron a enfrentarse por los recursos, y esto llevó a una decisión trascendental. Entonces Abraham dijo a Lot: «No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda». Génesis 13:8-9. Con estas palabras, Abraham demuestra una humildad notable al cederle a Lot la primera elección de la tierra, aun cuando, por derecho de antigüedad y como cabeza familiar, bien podría haberse reservado para sí mismo la mejor parte. Lot escogió las fértiles llanuras del Jordán, próximas a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Abraham, por su parte, se quedó en la tierra de Canaán. Aunque parecía que Lot se llevaba la porción más provechosa, Dios ratificó su promesa a Abraham y le aseguró que su descendencia sería incontable y su territorio vasto. El acto de Abraham de cederle la mejor tierra a su sobrino no fue una simple cortesía social, sino un testimonio de la profunda seguridad que tenía en las promesas divinas. Al no aferrarse a lo más fértil, Abraham evidenció que su confianza no dependía de las apariencias o de una ventaja inmediata, sino de la fidelidad de Dios. Esta lección se aplica a nuestra vida diaria cuando enfrentamos conflictos o situaciones en las que nos toca elegir. A menudo podemos sentir la tentación de buscar ventajas a toda costa, de aferrarnos a lo que consideramos lo mejor, aunque eso implique pasar por encima de otros o generar conflictos. Abraham nos enseña que la humildad no solo honra a Dios, sino que puede abrir puertas a bendiciones mayores, muchas veces invisibles para el ojo humano. No debemos olvidar que en la cultura de aquella época, la hospitalidad y la generosidad eran valores muy apreciados. Sin embargo, la actitud de Abraham fue mucho más allá de lo habitual. Él no se limita a calmar la discusión, renuncia a su derecho prioritario en favor de su sobrino. ¿Por qué lo hace? Porque entiende que la mano de Dios supera cualquier ventaja terrenal. Su generosidad florece a partir de una conciencia profunda de que, pase lo que pase, su sustento y protección provienen del cielo. En la actualidad, todos deseamos asegurar nuestro futuro y el de nuestras familias. La sociedad nos empuja a perseguir la seguridad económica como la prioridad máxima. En muchos casos, esto puede derivar en actitudes egoístas y en olvidarnos de la generosidad y el bien común. Abraham nos muestra el camino contrario. Al creer que Dios cuida de nosotros, podemos soltar la ansiedad y ser generosos sin temor a quedarnos sin nada. Lot, al elegir las tierras que parecían más productivas, tomó su decisión únicamente basándose en lo que podía ver. Sin duda, las planicies del Jordán se veían atractivas y prometían abundancia, pero cerca de ellas se encontraban Sodoma y Gomorra, ciudades marcadas por su inmoralidad y violencia. Esa decisión, a la larga, lo expuso a peligros e influencias que no calculó en un principio. Esta parte de la historia nos advierte sobre la tentación de basar nuestras decisiones importantes exclusivamente en criterios materiales o en lo que nuestros ojos perciben como ventajoso. Muchas veces, lo que parece perfecto en la superficie puede llevarnos a escenarios de tentación o destrucción espiritual.
La fe de Abraham, en cambio, lo llevó a descansar en la promesa divina, confiando en que Dios haría fructificar la tierra donde él habitara, aunque no luciera tan verde como las tierras que Lot escogió. Después de que Lot se fue, Dios habló nuevamente a Abraham, reafirmándole la promesa. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, hacia el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Génesis 13, 14, 15. Este momento es crucial, pues subraya que, aunque Abraham cedió lo que parecía la mejor porción, no quedó en desventaja. Al contrario, Dios le ratificó que su herencia sería inmensa. Más adelante, vemos cómo el Señor cumplió fielmente sus promesas, confirmando que no existe renuncia que Él no recompense de manera abundante. Un episodio posterior, Génesis 14, muestra que cuando Lot fue hecho prisionero en medio de una guerra entre reyes locales, Abraham no dudó en arriesgarse para rescatarlo. Este acto revela cuán sincera era su disposición a amar a su familia y a dar lo mejor de sí, incluso después de la separación. Su generosidad no fue una pose momentánea, era parte esencial de su carácter moldeado por Dios. En nuestra vida, cuando surgen conflictos familiares o desacuerdos con personas cercanas, a veces decidimos distanciarnos como una salida saludable. Sin embargo, la historia de Abraham y Lot nos enseña que la distancia física no tiene por qué convertirse en resentimiento o indiferencia. Podemos seguir demostrando amor y apoyo, incluso cuando los caminos se separan, reflejando así la compasión que brota de un corazón rendido a Dios. La separación de Abraham y Lot resalta una verdad central. El caminar de fe no se define por el territorio que habitamos, sino por la certeza de que Dios es quien nos respalda. Abraham no necesitaba la mejor parte de la tierra para ser bendecido. Necesitaba únicamente la compañía y el favor del Señor. En nuestro día a día, podemos recordar que el éxito verdadero no procede de poseer lo más codiciado, sino de tener una relación viva y creciente con Dios, que es capaz de prosperarnos, aún en lugares que otros descartarían. Así como Abraham aprendió a depender enteramente de la voz y la guía divina, nosotros también somos llamados a abandonar nuestra autosuficiencia y a abrazar la provisión celestial. Al final, la humildad y la generosidad de Abraham sentaron las bases de una vida de paz, bendición y testimonio. No importa cuál sea tu conflicto con Lot personal, siempre habrá una oportunidad de exhibir un corazón moldeado por la gracia divina. Y en ese acto de ceder, de amar y de confiar, se manifiesta el carácter de Cristo en ti, recordando al mundo que nuestro Dios es el verdadero y fiel proveedor. La historia de Abraham contiene momentos emblemáticos que nos revelan la profundidad de su relación con Dios y el impacto que ésta tuvo en su entorno. Uno de esos episodios menos comentados, pero de altísimo valor espiritual, es el encuentro con Melquisedec, descrito en Génesis 14, 18, 20. Este breve pasaje esconde un tesoro de enseñanzas sobre la bendición, la adoración y la posición de Dios como fuente de toda provisión. Después de separarse de Lot, Abraham continuó su peregrinaje en Canaán, mientras que su sobrino se estableció cerca de Sodoma. Con el tiempo, se desató un conflicto bélico en la región. Varios reyes se unieron en una coalición que terminó por atacar Sodoma y Gomorra, tomando como botín no solo riquezas, sino también cautivos, entre los cuales se encontraba Lot. Al enterarse de que su sobrino había sido capturado, Abraham reaccionó inmediatamente. Reunió a sus hombres preparados para la guerra, más de 300, y emprendió una misión de rescate contra esos reyes, pese a que, en principio, Abraham no tenía un ejército profesional ni los recursos militares de las grandes ciudades. Su éxito no se debió a su habilidad bélica, sino a la mano protectora de Dios, quien le concedió la victoria y le permitió liberar a Lot y al resto de cautivos. Este acto de valentía confirma la consistencia del carácter de Abraham, un hombre que, pese a la separación con su sobrino, conservaba el amor y la responsabilidad familiar,
dispuesto a arriesgar su propia vida para salvarlo. Sin embargo, esta hazaña no solo subraya su heroísmo, sino que prepara el terreno para la aparición de una enigmática figura bíblica, Melquisedec. El relato menciona que, luego de la victoria, Abraham se encontró con Melquisedec, presentado como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Génesis 14:18. Este personaje irrumpe de manera sorprendente en la narrativa bíblica, pues aparece sin genealogía conocida, y lo vemos ofreciendo pan y vino a Abraham. Acto seguido, bendice a Abraham con estas palabras: «Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano». Génesis 14, 19, 20. Lo trascendental aquí es la doble identidad de Melquisedec, rey y sacerdote. En la cultura de la época era muy extraño que alguien ostentara ambas funciones, y ello apunta a una profundidad espiritual mayor. El nombre Melquisedec significa rey de justicia, mientras que Salem se asocia a la palabra paz, de donde se deriva Jerusalén. Así, Melquisedec encarna la justicia y la paz, reflejando de manera misteriosa aspectos del carácter divino. Frente a la bendición de Melquisedec, Abraham responde entregándole los diezmos de todo. En otras palabras, Abraham le da la 10ª parte de los bienes obtenidos en la victoria. Este acto de gratitud y reconocimiento enfatiza varios puntos cruciales. Reconocimiento de la soberanía de Dios. Al diezmar, Abraham declara que todo lo que posee proviene del Señor. No fue su astucia o fuerza militar la que garantizó el triunfo, sino la mano del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Sometimiento a la bendición divina. Al recibir la bendición de Melquisedec, Abraham se somete a la autoridad espiritual de quien actúa como sacerdote de Dios. Esto denota humildad y reverencia ante el Señor, aun en un momento de euforia y victoria. Corazón generoso y agradecido. La actitud de Abraham revela que su confianza no residía en las riquezas, sino en aquel que se las otorgaba. Dar el diezmo no fue una carga impuesta, sino un acto voluntario de gratitud. Este pasaje se convierte así en un precedente para la práctica de la ofrenda y el diezmo en la vida de fe, mucho antes de la ley de Moisés. Más allá de un mandamiento legal, vemos un principio espiritual: entregar al Señor la primera y mejor parte de nuestros recursos como un símbolo de adoración y dependencia. El relato de Melquisedec ha fascinado a estudiosos y creyentes de todas las épocas. En el Nuevo Testamento, especialmente en la carta a los Hebreos, capítulos 5 al 7, se profundiza en la figura de Melquisedec como un tipo o una prefiguración de Cristo. Jesús es presentado como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 7:17, es decir, un sacerdocio que no depende de la descendencia levítica, sino de la autoridad divina directa, Cristo, nuestro sumo sacerdote. Al igual que Melquisedec, Jesús es Rey de reyes y sacerdote eterno. Intercede por nosotros ante el Padre y nos ha reconciliado con Él, ofreciendo su propia vida como sacrificio perfecto. El pan y el vino. Melquisedec sacó pan y vino para ofrecer a Abraham, un gesto que muchos han relacionado con la comunión que Jesús instituyó en la última cena. Este detalle apunta de manera simbólica a la obra redentora de Cristo, que se prolonga hasta nuestros días en la Santa Cena, la bendición de un pacto eterno. La bendición que Melquisedec pronunció sobre Abraham anticipa las bendiciones que recibimos en Cristo, quien nos ha hecho partícipes de un pacto nuevo y mejor. Así como Abraham fue confirmado en su fe y en la promesa divina, nosotros somos fortalecidos en la gracia que fluye de Jesucristo. Así como Abraham regresó de la batalla con un gran botín y se encontró con Melquisedec, tú también puedes encontrarte con el Rey de Paz en medio de tus luchas cotidianas. Quizás tu batalla sea un problema familiar, una enfermedad, un proyecto que te exige más de lo que creías posible. En todos esos escenarios, Dios quiere recordarte que su presencia es real
y que su provisión no escasea. El paso crucial está en reconocerlo, honrarlo y ofrecerle lo primero y lo mejor de nosotros. Puede ser tiempo, talentos, recursos o simplemente un corazón rendido que diga: Señor, todo es tuyo y sin ti nada puedo lograr. Cuando adoptamos esta postura, empezamos a percibir bendiciones que sobrepasan lo material. Paz, armonía, dirección clara y una fe firme. El encuentro con Melquisedec es un recordatorio de que Dios se acerca de maneras inesperadas para bendecirnos y confirmarnos en la senda de la fidelidad. Del mismo modo, en tu propio trayecto, el Señor seguirá apareciendo en momentos clave, y a través de personas o situaciones que ni siquiera habías considerado, reafirmará sus promesas y te señalará el camino correcto. Abraham, con su humildad, gratitud y disposición a reconocer a Dios en todo, se transformó en un ejemplo para las generaciones futuras. Hoy, esa invitación es para ti. En cada circunstancia que enfrentas, Dios desea ser tu Rey de justicia y paz, tu fuente de bendición y el objeto supremo de tu adoración. En Génesis 24, encontramos uno de los últimos grandes actos de fe en la vida de Abraham: asegurar que la promesa de Dios continuara a través de su hijo Isaac. A estas alturas, Abraham era ya de avanzada edad, había visto el cumplimiento del nacimiento milagroso de Isaac y había atesorado incontables experiencias que forjaron su confianza en la fidelidad divina. Sin embargo, quedaba pendiente un paso esencial para que la bendición se transmitiera a la siguiente generación: encontrar la compañera idónea para su heredero. El relato comienza cuando Abraham llama a su siervo más antiguo, el mayordomo de toda su casa, para encomendarle una misión de máxima relevancia. Le pide que no busque esposa para Isaac en la tierra de Canaán, donde habitaban pueblos con costumbres e idolatrías contrarias a la adoración del Dios vivo, sino que viaje a la tierra natal de Abraham para encontrar entre sus parientes una joven dispuesta a unirse a Isaac en matrimonio. ¿Por qué este énfasis? Abraham comprendía que la fe no solo se trata de recibir bendiciones personales, sino de salvaguardar la comunión con Dios en cada aspecto de la vida, incluidas las relaciones familiares. El matrimonio de Isaac no podía ser un mero pacto social o económico. Debía ser una elección que honrara el legado de fe que a lo largo de los años había sido cimentado por la gracia divina. El siervo, a quien muchos identifican como Eliezer de Damasco, emprende el viaje con profundo respeto por su amo y, sobre todo, por el mandato de Dios que subyace en esta misión. Él sabe que no se trata de un encargo rutinario, sino de colaborar en el cumplimiento de las promesas celestiales. Con camellos cargados de presentes, el siervo se dirige a la ciudad de Nacor y se detiene en las afueras, junto a un pozo, para orar. Es significativo que su primera acción al llegar sea buscar la dirección de Dios, pidiendo una señal que le asegure cuál es la joven escogida. Su oración, Génesis 24, 12, 14, contiene humildad, dependencia y la certeza de que el Señor de Abraham respondería. La Biblia narra que antes de que el siervo terminara de orar, aparece Rebeca, una joven de gran hermosura y, más importante aún, con un corazón generoso. Atender al viajero y a los camellos sedientos era una tarea nada sencilla. Implicaba descender al manantial varias veces para extraer agua suficiente. Sin embargo, Rebeca ofreció su ayuda sin escatimar esfuerzo ni tiempo. Este gesto de hospitalidad fue precisamente la señal que el siervo había pedido, aquella que mostraba no solo cortesía, sino una disposición especial para servir y bendecir a los demás, cualidad esencial para quien habría de ser parte de la promesa de Dios junto a Isaac. Ante este suceso, el siervo de Abraham quedó maravillado y adoró a Dios, reconociendo su guía y providencia en cada detalle. Una vez que el siervo descubre que Rebeca era nieta de Nacor, hermano de Abraham, comprende que la mano de Dios ha guiado cada paso. Invita entonces a Rebeca y a su familia a conocer el propósito de aquella visita. Y al compartir cómo Abraham había sido llamado por Dios y cómo Isaac era el heredero de la promesa,
La familia de Rebeca reconoce también la intervención divina. Aún así, la decisión final recae sobre la propia joven. ¿Irás con este hombre? Génesis 24:58. Aquel momento es crucial, pues Rebeca no solo debía unirse en matrimonio a alguien que no conocía de vista, sino que debía abandonar su tierra para formar parte de un plan mayor que ella misma. La respuesta de Rebeca fue simple y firme: sí, iré. Con ello muestra una fe similar a la de Abraham cuando salió de Ur, dejando todo para responder al llamado de Dios. La unión de Isaac y Rebeca no solo continuó la línea genealógica de la promesa, sino que también brindó un ejemplo de cómo Dios cuida con detalle cada aspecto de la historia de sus hijos. Desde el momento en que Abraham dio aquel paso de fe al dejar su tierra natal, hasta la elección de Rebeca en un pozo lejano, la mano divina se mostró inquebrantable y certera. Del mismo modo, en nuestra vida, a menudo nos encontramos en encrucijadas que definen el rumbo de nuestro futuro y el de quienes vienen detrás de nosotros. Puede que no sea un matrimonio, sino una decisión laboral, un cambio de ciudad, una misión ministerial o una reconciliación familiar. El principio sigue siendo el mismo. Dios dirige, pero nosotros debemos responder con fe y obediencia. El testimonio final de Abraham, al cuidar de que Isaac tuviera una ayuda idónea, deja clara su perspectiva. La promesa de Dios trasciende la vida de un solo hombre y se extiende a toda una descendencia que vivirá para honrar y magnificar al Creador. Hoy tú también puedes ser un instrumento para que las generaciones venideras conozcan al Dios Altísimo. Tu obediencia, tus oraciones y tus acciones concretas pueden ser parte de esa búsqueda de Rebeca en distintas áreas de la vida. Proyectos, alianzas, amistades y decisiones que glorifiquen el nombre del Señor. Si algo nos deja en claro este capítulo de la historia de Abraham, es que ninguna búsqueda que se inicie con oración y fe quedará sin respuesta. El mismo Dios que envió a su ángel para guiar al siervo de Abraham, sigue orquestando hoy encuentros y caminos inesperados, asegurándose de que sus planes se cumplan en aquellos que, como Abraham y Rebeca, dicen con valentía: sí, iré, o sí, obedeceré. Ahora sí, hemos llegado al penúltimo aprendizaje en este estudio sobre la vida de Abraham. Según lo prometido, esta enseñanza puede contener claves para desbloquear una bendición específica en tu vida. La certeza de que si buscas a Dios de todo corazón y das pasos en la dirección que Él te muestra, tus decisiones serán respaldadas por el cielo y tu legado de fe alcanzará a futuras generaciones. Has llegado hasta el final de este viaje espiritual. Antes que nada, quiero felicitarte profundamente por permanecer aquí, por abrir tu corazón y tu mente, y por comprometerte en conocer más sobre la vida de Abraham y cómo su historia nos habla al día de hoy. Muy pocas personas llegan hasta este punto en un video como este. Tú eres de esos valientes que demuestran una fe genuina y un deseo sincero de escuchar la voz de Dios. Eso ya dice mucho de ti y de tu búsqueda espiritual. Ahora, permíteme expresarte lo especial que eres en este momento. No estás aquí por casualidad. Dios tiene una cita divina contigo. Tal vez llegaste buscando respuestas, anhelando claridad para una decisión, o con un corazón sediento de esperanza. Sea cual sea tu situación, no dudes que el Señor te ha sostenido hasta el final de esta reflexión, porque quiere derramar en tu vida una nueva medida de revelación y bendición. A lo largo de este estudio, hemos visto cómo Abraham se convirtió en un padre de multitudes gracias a su fe, su obediencia y su comunión con Dios. Hemos aprendido que, a pesar de sus limitaciones y errores humanos, él siempre se mantuvo fiel al llamado divino. Y esa misma fidelidad es la que Dios anhela ver en cada uno de nosotros. No una perfección intachable, sino un corazón rendido que diga sí cuando Él llama. Hoy tú has invertido tu tiempo y tu atención, y eso tiene un valor tremendo en el mundo espiritual. Le has dado prioridad a escuchar la palabra, a reflexionar en tu interior y a dejar que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón. Y eso, querido oyente, demuestra que estás hambriento de la verdad de Dios. Ahora quiero invitarte a sellar todo lo que has aprendido
con una acción de fe. Te pido que comentes en la parte de abajo la siguiente frase. Esta frase será tu sello final, tu testimonio público de que has llegado hasta aquí, de que te has sumergido en la historia de Abraham y de que deseas apropiar esa misma fe en tu vida. Así podré saber quiénes son esos hombres y mujeres valientes, los elegidos que perseveran hasta el fin de cada estudio y están decididos a que su vida sea transformada por el poder de la palabra. Cuando escribas esa frase en los comentarios, te animo a que lo hagas con convicción. Es tu manera de gritarle al mundo espiritual que no retrocederás, que tu fe no se detendrá a mitad de camino, que vas a creer en las promesas divinas aunque el panorama sea incierto. Recuerda que la fe genuina suele desafiar la razón y la lógica, pero siempre trae resultados sobrenaturales. Quiero hablarte ahora de algo vital. Comparte este video. Quizás pienses que compartir un enlace en tus redes sociales, tu grupo, de WhatsApp o enviarlo a un familiar por mensaje es un gesto sencillo e incluso insignificante. Pero en el reino de Dios, nada es pequeño cuando se hace con fe. Imagina que tu acto de compartir este estudio es como una semilla que siembras en el campo de los corazones de otras personas. Algunas de esas personas podrían encontrarse en una encrucijada tan delicada como lo estuvo Abraham al dejar su tierra, y tu acción puede ser el rayo de luz que los lleve a descubrir el propósito de Dios. Así como Abraham se convirtió en bendición para muchas naciones, tú también puedes ser un canal de gracia y restauración si permites que otros escuchen este mensaje. Cuando presionas el botón de me gusta, estás forzando al algoritmo de YouTube a mostrar este video a más personas hambrientas de esperanza. Del mismo modo, cada vez que alguien se suscribe, aumenta la posibilidad de que más almas cansadas y necesitadas sean alcanzadas por la palabra de Dios. Te invito a verte a ti mismo como una antorcha encendida que puede prender más y más antorchas en medio de la oscuridad del mundo. Si te suscribes y compartes, conviertes este canal en un faro espiritual para miles de personas. Además, quienes no tienen una iglesia cerca o se sienten solos en su caminar cristiano, hallarán en este contenido un espacio de crecimiento y comunión. Piensa en la suscripción y en cada me gusta como un hilo que forma parte de una gran red celestial. Una red que Dios mismo está tejiendo para abarcar cada vez más corazones. Cada interacción tuya en este canal es un hilo que se une a otros hilos, reforzando así el tejido que sostiene a muchas vidas. Tal vez no alcances a imaginar la magnitud de lo que puede suceder cuando todos los que aman al Señor se unen en fe para difundir su palabra. Pero créeme que el impacto puede ser inimaginable y eterno. Además, te animo a seguir viendo los videos de nuestro canal, no solo para aprender y seguir creciendo en el conocimiento de la Escritura, sino para mantener viva esa llama de fe que se ha encendido en tu interior. La fe es como un fuego que necesita combustible constante, lectura bíblica, oración, alabanza y enseñanzas edificantes. Si dejas de alimentarla, puede apagarse poco a poco, pero si perseveras, esa fe crecerá y te convertirá en un testigo poderoso del amor de Dios. La historia de Abraham nos enseña que la fe no es un evento aislado, sino un camino continuo. Hubo momentos en que su fe se tambaleó, pero siempre regresó a la presencia de Dios, porque entendía que sin Él no había propósito ni futuro. Tú también puedes regresar a este canal y a la palabra cada vez que necesites ánimo, dirección, o simplemente recordar que no estás solo en el viaje de la vida. Ahora, antes de que este video llegue a su fin, quiero pedirte algo muy especial. No lo pauses ni lo cierres todavía. Deja que la música de fondo se transforme en un manto de paz que te cubra por unos instantes. Usa estos minutos finales para dedicarle unas palabras al Señor. Puedes hacer una oración silenciosa o expresar tu gratitud en voz alta. Dale gracias por este día, por la oportunidad de aprender, por los desafíos que te hacen más fuerte, e incluso por aquellos problemas que parecían gigantes, pero que ahora ves como herramientas en manos de un Dios que moldea tu carácter. Cierra tus ojos, si te encuentras en un lugar seguro y te lo puedes permitir,
y respira profundamente. Imagina que el Espíritu Santo te rodea y susurra a tu corazón: estoy contigo, no temas. Te levantaré en el momento indicado, igual que lo hice con Abraham. Deja que esa paz sublime llene tus pensamientos, que disuelva tus tensiones y que renueve tu esperanza. Si estás pasando por situaciones difíciles, suéltalas ahora delante de Jesús. Recuerda que Abraham también experimentó pruebas, dudas y momentos de confusión, pero cada una de esas etapas fue usada por Dios para forjar una fe más fuerte y un testimonio más poderoso. Lo mismo puede suceder contigo. No subestimes el poder del silencio ante la presencia divina, ni las palabras que salen de tu boca cargadas de fe. Cuando finalice este video, no retomes tus actividades de manera automática. Lleva contigo esta sensación de reverencia y comunión. Permite que la semilla de la palabra se arraigue en tu vida, para que en el momento justo florezca y dé un fruto abundante. Tal vez hoy te sientas como alguien que apenas comienza a confiar en Dios, pero tu proceso puede llevarte a ser una gran bendición para otros, igual que Abraham lo fue para naciones enteras. Recuerda, tu obediencia de hoy es la victoria de mañana. Puede que no lo entiendas en este instante, pero las decisiones que tomes en la dirección de la voluntad de Dios, las palabras que salgan de tu boca en forma de oración y las semillas que plantes en el corazón de otros, todo ello se convertirá en un legado de fe tan firme como el que dejó Abraham. Te doy las gracias por haber compartido tu tiempo en esta enseñanza. Eres un tesoro para Dios y tu compromiso no pasa desapercibido. Hoy has demostrado que quieres crecer, que quieres oír la voz del Espíritu Santo y que no te conformas con lo superficial. Ahora llevas contigo una antorcha encendida por la fe, lista para iluminar más vidas. Recuerda comentar la frase: yo abrazo la fe de Abraham y confío en las promesas de Dios, para que sepa que estás aquí de pie y decidido a seguir a Cristo con todo tu corazón. Antes de despedirnos, quiero bendecirte con estas palabras: que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de toda gracia, te fortalezca y te guíe cada día de tu vida. Que su mano poderosa abra caminos donde parece que no hay, que su luz disipe toda oscuridad, y que sus promesas se cumplan en tu casa y en tus generaciones. Ahora sí, me despido, pero recuerda quedarte hasta que la música termine. No pierdas esta atmósfera de comunión con tu Creador. Deja que el susurro del Espíritu Santo siga ministrando tu alma. Cuando el video termine por completo, podrás retomar tus actividades con una nueva perspectiva y un corazón más fortalecido. Que Dios te bendiga grandemente. Y recuerda, cada vez que necesites un espacio de crecimiento, esperanza y comunión, aquí estaremos, listos para llevarte un mensaje de vida y de fe. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en próximos videos. Entre tanto, mantén tu lámpara encendida, pues la fe que has nutrido hoy puede ser la luz que otros necesitan mañana. Amén.